Bueno, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más de este podcast de Paraguay Sotheby's International Realty. Hoy tenemos el gusto de tenerlo a Aníbal Figueredo, él es ingeniero agrónomo, director de Raíces Real Estate con más de 3 millones de metros cuadrados desarrollados, toda una trayectoria y una persona cuyas decisiones hoy en día influyen en el desarrollo urbano de nuestro país. Así que tenemos muchísimo por aprender, por preguntar. Y arrancamos, Aníbal, ya con la primera pregunta. Muchísimas gracias antes que nada por estar con nosotros. Contanos un poco sobre vos y cómo llegaste a a este apasionante mundo de los bienes raíces. Gracias, David. Buenos días a todos. Yo soy Aníbal Figueredo, estoy casado con Leti, tenemos 3 hermosos hijos, felices y sobre todo muy sanos, así que siempre agradecer es importante. Llegué a este mundo realmente gracias a mi familia. Somos segunda generación de una familia que estuvo siempre involucrado en el real estate. Mi padre fue un líder del mercado que estuvo trabajando gremialmente y en una empresa muy importante antes de Raíces y mediante eso nosotros pudimos seguir esa trayectoria y seguir sobre todo aprendiendo y mejorando siempre día a día todo. Aníbal, me interesa mucho poder charlar contigo en este espacio sobre el consumidor paraguayo, sobre el cliente final, ¿verdad? Entender un poco cómo piensa el paraguayo, cuál es la relación que tiene con la tierra, con el sector inmobiliario en los diferentes segmentos, teniendo en cuenta la experiencia que ha desarrollado Raíces en diferentes segmentos. No sé si en todos los segmentos se valora lo mismo, se valora aspectos diferentes. Contanos un poco cuál es tu perspectiva. Bueno, la perspectiva nuestra es que realmente el paraguayo tiene una relación fuerte con la tierra, con el suelo, tiene una tradición de compra muy importante. Eso hace que este sea un negocio muy próspero en Paraguay, obviamente. Y es algo que siempre rescatamos nosotros como un valor muy importante del paraguayo. No importa el nivel sociocultural, siempre la compra del suelo está presente desde temprana edad de la familia, está presente. Inclusive antes de formar la pareja, los profesionales ya quieren comprar un suelo, apenas poseen una posibilidad monetaria, ya quieren comprar un suelo. Y eso es algo muy bueno realmente. No solemos ver esto en todo el mundo, que tan tempranamente quieran poseer ya un terreno, ¿verdad? Y eso realmente es algo muy lindo. Siempre recordamos esto, el esfuerzo que hace la joven familia paraguaya en apenas estar uniéndose en pareja y ya querer comprar un suelo. Esto se da mucho, por supuesto, en loteamientos abiertos principalmente en todo el país. Vemos ese comportamiento. La gente tiene una añoranza rápido a tener un hogar, un suelo propio, ¿verdad? Y ¿Y por eso es qué crees que fantástico. pasa eso, Aníbal? ¿Crees que hay algo del arraigo de nuestra cultura que tiene que ver con ese ímpetu a invertir en edad temprana ya en la tierra? Yo creo que tiene que ver con que el paraguayo en sí es muy tradicional. Le gusta hacer las cosas muy simples y según lo que hicieron sus antecesores, ¿verdad? El concepto de loteamiento tiene más de 50 años ya en Paraguay, el concepto de comprar un terreno financiado con la financiación propia del desarrollista. Entonces, eso tiene tradición. Yo creo que las generaciones fueron viendo cómo sus padres de esa manera accedieron a su hogar o a su inversión, y está muy bueno cómo rehacen esa misma idea de vuelta, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene que ver porque la familia, primero que nada, vio esto como algo positivo, como una valoración en el tiempo, como una buena inversión, independientemente de que sea o no mañana mi hogar, mi oficina, mi local comercial. Vio siempre como algo muy positivo de temprana edad invertir en un suelo. Y como sabemos que tradicionalmente se vende a más de 10 años con un crédito propio del desarrollista, como son las ventas de las loteadoras, esto se volvió
tradición en la familia paraguaya. Esa es la parte positiva de todo esto, ¿verdad? Se volvió tradición en todas las grandes ciudades de Paraguay. La gente enseguida quiere comprar un terreno. Y eso, de vuelta, creo que es porque somos tradicionalistas, somos tradiciones y creo que de alguna manera estamos vinculados al suelo. La gente apenas compra el terreno, ya va y plantan los árboles, plantan sus cítricos, ya se empiezan a relacionar con ese suelo. Siempre se dice que el consumidor del interior del país, que no está bancarizado, encuentra en la tierra una forma de ahorro, ¿verdad? Una forma de inversión, ¿verdad? Ahora, ese ahorro o esa inversión va generando una plusvalía en el tiempo, en algunas ciudades o en algunos lotamientos específicos mucho más rápido que otros, ¿verdad? Entonces, desde tu experiencia, Aníbal, ¿cuáles son los elementos o los aspectos que pueden influir en una mayor o más rápida apreciación de un loteamiento de una tierra específica? Como te comentaba, justamente las familias, los paraguayos, saben de que comprar un suelo a temprana edad del proyecto, sobre todo cuando el proyecto apenas se haya lanzado, es de alguna manera apostarle justamente a un mejor futuro, a una valoración de ese suelo, ¿verdad? Y eso está realmente muy arraigado. Y qué tener en cuenta, y obviamente hay un factor principal que es la ubicación. La ubicación del proyecto inmobiliario, cuando hablamos de barrios abiertos, es una de las principales, vamos a decir, los principales ejes para tomar esa decisión. Y lo otro, por supuesto, es la trayectoria del desarrollista. Nosotros en el gremio tenemos empresas con trayectoria de más de 20 años y eso es bueno porque hay una trayectoria larga de empresas loteadoras. Yo creo que el cliente está mirando también ese factor porque es la confianza de tener mañana toda la documentación, el título y todo lo necesario para contar con esa propiedad en forma, ¿verdad? Y luego, por supuesto, la infraestructura que tenga el barrio. El factor de infraestructura en los últimos años ha tenido un mayor peso específico en este análisis. Por suerte, los mismos municipios hoy están exigiendo ciertas infraestructuras y eso yo creo que hace bien a todo el gremio, a todo el mercado, a toda la industria loteadora, porque hace que elevemos el perfil, sobre todo de nuestro cliente y de nuestro producto, ¿verdad? Por supuesto, tiene el lado negativo que requiere mayor capital, requiere mayor compromiso financiero para cada proyecto, pero hace que podamos poner en el mercado un producto que realmente el cliente lo puede utilizar lo antes posible. Hace 30, 40 años el desarrollo era muy a largo plazo, mucho más de 10 años era. ¿Por qué? Porque se largaban proyectos al mercado con muy poca infraestructura. Hoy eso ha cambiado. Hoy en general las principales loteadoras inmobiliarias están poniendo en el mercado productos con servicios básicos, con infraestructura como puentes, como empedrados, como enripiados. O sea, una infraestructura que la persona pueda ya de alguna manera construir su casa y vivir ahí. O tener, por supuesto, su local comercial, su industria ahí. Y ahí entra también el factor de la ubicación, como te había comentado. Eso es clave a la hora de utilizar el bien. ¿Dónde está ubicado ese proyecto? Si ese proyecto está cerca o no de los ejes comerciales. También el tipo de suelo que tiene la tierra. Bueno, ahí entramos en todo un ambiente, toda una parte que es lo que es la responsabilidad social y sobre todo la sustentabilidad del proyecto en función a lo que es la ubicación. Y en ese sentido, yo sé que Raíces está desarrollando muchísimo en términos de la incorporación de nuevas tecnologías, procesos para crear productos sustentables, sostenibles, ¿verdad? Si podés contarnos un poco de lo que están haciendo, de qué tipo de nuevas tecnologías, de innovaciones, de procesos hoy en día están en tendencia en el desarrollo inmobiliario, Aníbal. Perfecto.
Acá hay un tema interesante que es un poco, nosotros trabajamos en dos principales productos, ¿verdad? Loteos abiertos y condominios cerrados. Y la tecnología de condominios cerrados de alguna manera derrama sobre loteamientos abiertos. Un ejemplo claro es un proyecto que estamos desarrollando que se llama Aqua Brava en la ciudad de Altos, donde estamos en el proceso de certificación LEED del proyecto. Certificación LEED para un barrio cerrado. Entiendo que es el primero Así mismo, en su clase. En Paraguay es seguro el primero. Entiendo que en América del Sur hay otros proyectos que ya están compitiendo también. Tengo conocimiento de un proyecto específicamente en Santa Catarina que está también compitiendo por esa certificación. ¿Y qué implica eso? Exactamente, ahí entramos. ¿Y qué es la certificación? Hay un poco a lo que quería llegar justamente a explicar cómo ese proceso de certificación nos hace entender mejor cómo abordar un desarrollo, cómo cambiar el uso de suelo. Normalmente cuando uno desarrolla, cambia el uso de suelo. ¿Por qué? Porque antes era o un potrero de alguna manera un cultivo extensivo, cambia a un asentamiento humano. Y en ese proceso se cambia, por supuesto, de alguna manera el suelo que tiene ahí. Entonces, ¿cómo se hace ese abordaje? Es justamente muy importante. Cómo hacerlo de la mejor manera, cómo dañar lo menos posible el medio ambiente, porque en todo proceso de cambio hay algún daño, obviamente, pero eso se puede volver mucho más positivo para el ambiente si se hace bien, si de alguna manera está presente en ese desarrollo estos ítems que hablamos justamente del cuidado del medio ambiente. Y principalmente tiene que ver con, por ejemplo, cómo cuidamos los cauces de agua, cómo desarrollamos el proyecto, dónde está ubicado el proyecto es clave, el tipo de suelo del proyecto es clave, porque cuando nosotros ubicamos un proyecto en una zona donde la napa de agua está muy cerca, muy alta, mejor dicho, el problema es que eso genera una cantidad de problemas en general para todo lo que es el asentamiento humano. Por ejemplo, la calle que tiene ese problema, apenas entra un vehículo de gran porte y se destruye la calle, obviamente, ¿verdad? Entonces, le genera problema a la persona que quiere construir, que quiere invertir en ese suelo. Entonces, es clave el tipo de suelo del proyecto. Lo ideal es que sean suelos altos, suelos bien drenados. Y hablé al inicio del cuidado de los cauces. Hay unas franjas de protección que normalmente son como unas zonas verdes, unos pulmones verdes de los proyectos. Y es muy importante, de alguna manera, respetar eso para que no tenga mañana problema la persona que va a utilizar ese bien. Porque finalmente, si uno hace un terreno en donde le está cruzando de alguna manera un cauce, ese terreno no va a poder ser realmente bien utilizado. A no ser, por supuesto, que sea un terreno excesivamente grande, suburbano, así tipo 3.000 o 5.000 metros. Ahí es diferente, pero estamos hablando de un uso urbano de un terreno entre 300 y 500 metros. Y cuando hablamos del consumo del agua, Aníbal, digamos, ¿cuáles son las tendencias hoy en día en diseño urbano? Y ahí justamente tocaste algo clave, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una responsabilidad también de alguna manera en cuidar de alguna manera las aguaterías que tenemos en las ciudades, de invertir de alguna manera con ellos también para ampliar esa red y para que ese líquido vital llegue a toda la gente, ¿verdad? A mí me parece que es clave un trabajo unido entre el público y el privado de alguna manera. Nosotros los privados y el público, me refiero a las juntas de saneamiento, a la ESAP, a las diferentes aguaterías que están presentes, porque ahí si jugamos bien el partido, creo que nos podemos beneficiar los dos. Eso es lo importante, ¿verdad? Hay alguna inversión que nosotros tenemos que hacer a esa aguatería, a esa junta de saneamiento, para extender esa red. Pero bueno, no siempre se da así. Realmente cuesta de repente que haya esa visión de sinergia entre ambas partes, pero me parece que es clave gremialmente que apostemos a mejorar ese proceso
El agua es clave para nuestro desarrollo, para nuestro proyecto, para nuestra industria. Y tenemos que sí o sí apuntar hacia ahí. Y mismo la reutilización también del agua a nivel. Bueno, y en algunos casos, obviamente, como recién comentamos, Reciclaje. que es justamente el proyecto de Aquabrava, Aquabrava está desarrollado en una serranía, en una altura importante, donde el agua, el uso del agua es grande porque tenemos lo mismo, el clima subtropical, pero conseguir agua no es tan fácil porque estamos muy elevados en una serranía. Entonces ahí hicimos algo clave, que es generar grandes volúmenes de agua en lagunas para captar el agua de lluvia. El agua de lluvia que cae dentro del proyecto es captado en una laguna, y esa laguna provee agua para todo el barrio, para los riegos de los jardines. Normalmente en estos proyectos, entre el 60 y el 70% del uso del agua es simplemente agua de riego. Entonces es clave que esa agua de riego no sean agua de napa, agua potable, que no tiene sentido. Para la planta no le sirve un agua con cloro, un agua súper potable. Puede ser perfectamente un agua de lluvia, es perfecta para las plantas. Entonces, al hacer este procedimiento, estamos mejorando notablemente la huella del uso del agua en este proyecto. Y eso se da principalmente por la escala del proyecto. Es una escala de proyecto grande, y eso hace que tengamos la posibilidad de contar con estos cuerpos de agua muy grandes que pudimos hacerlos en el proyecto, y que sobre todo va a traer de alguna manera a futuro una sustentabilidad mucho más inteligente para todo el proyecto. Va a ser, de alguna manera, la expensa va a ser más barata, porque estas aguas van a tener un costo mucho menos fuerte que el agua, vamos a decir, potable. Aníbal, Raíces tiene una gran experiencia en desarrollo suburbano, y eso tiene que ver mucho también con tener una correcta lectura de hacia dónde va la ciudad, hacia dónde crece. Y bueno, recientemente se hizo una apuesta importante hacia el norte de nuestra ciudad, específicamente la ciudad de Limpio, con un nuevo proyecto que están lanzando, Aquadelta. Me gustaría preguntarte por qué eligieron el norte, por qué Limpio, qué es lo que ustedes están viendo, qué es lo que están leyendo en términos de desarrollo y de expansión de la ciudad. Muy, muy interesante pregunta el por qué realmente. Nosotros venimos leyendo esto hace 30 años más o menos, cómo fue creciendo de alguna manera hacia el norte las infraestructuras más importantes de Gran Asunción. Esto me refiero al aeropuerto, me refiero a las salidas principalmente de la ciudad, hacia dónde fueron. Y eso en los últimos años se fue de alguna manera acrecentando, fue siendo mucho más evidente, y esto se da principalmente, primero por la disponibilidad de suelos, que hacia el sur o hacia el este ya no disponemos, ¿verdad? Por la cercanía a los ejes también, por decirte, al nuevo centro financiero de Asunción. La zona norte está más cerca de alguna manera aquí, a donde estamos justamente hoy haciendo esta grabación. Y principalmente se da también porque vemos que hay una inversión, por un lado, de los diferentes gobiernos, los últimos gobiernos, y también del privado. Esta es la parte interesante, donde vemos que nosotros, cuando compramos este suelo, dijimos, bueno, esto va a suceder de aquí a 5 o 7 años. Me refiero a encontrar colegios en la zona, colegios nuevos, a encontrar centros comerciales, shoppings o street malls en la zona. Esto sucedió mucho más rápido de lo que nosotros nos imaginábamos. O sea, de alguna manera se cumplió un poco lo que pensamos que podía suceder. Es más, tenemos competencias muy cerca, y eso es muy bueno, porque las competencias hacen que el destino se confirme. En este sentido, la zona norte de Gran Asunción hoy ofrece productos que en ninguna otra zona de Gran Asunción hay disponibilidad, hay oferta, ¿verdad? Aparte, otra vez está la zona de Chacoí, que ya es después del puente, pero por supuesto eso
creo que viene un poco más para adelante. Es un desarrollo que se está dando, pero también está al norte. Esa es la parte simpática también, ¿verdad? Y de alguna manera esto se está dando, como les comento, principalmente por esta infraestructura también, que ahora el gobierno ya confirmó que es la duplicación de la avenida Silvia Petirosi. Eso va a hacer que esa zona esté 15, 20 minutos más cercano de lo que era antes. Y eso me parece que es clave para que sobre todo pensemos en una primera vivienda. Para que la gente pueda disponer, pueda poseer un hogar con una calidad de vida tremenda y estar obviamente a 20, 30 minutos de su trabajo, de su colegio. Y en este proyecto también, Aníbal, creo que hay una tendencia que hemos visto en los últimos años, que es la mirada hacia el río Paraguay, ¿verdad? Que volvamos a darle el frente al río y amigarnos con el río, ¿verdad? Si puedes contarnos un poco también sobre esta visión que están desarrollando dentro de este producto, de ese vínculo con el río Paraguay. Bueno, y esto tiene que ver también de alguna manera con la mirada de volver un poco a las raíces, de volver un poco a disfrutar de lo que la naturaleza nos da. Y realmente el río Paraguay es un río majestuoso que hace miles de años está dando toda esa inmensa posibilidad de disfrutar de atardeceres fantásticos. Y bueno, hoy se dio la posibilidad de tener un suelo y un desarrollo con ese río teniéndolo enfrente y otra vez tener una isla enfrente que hace que aún sea mejor el panorama por la cantidad de aves y animales que de alguna manera se dan ahí, ¿verdad? Y es clave, me parece, ese contacto, o sea, poder vivir todos los días en contacto con esa naturaleza, con esa vista, con esa armonía. Realmente es un lujo que todos quisiéramos de alguna manera alguna vez llegar. Y bueno, Aquadelta de alguna manera está reuniendo esas características, al igual que otros proyectos inmobiliarios en la zona, ¿verdad? Y eso es lo bueno, que estoy imaginándome que esto se va a poner de moda en pocos años y la gente va a disfrutar realmente de ese río majestuoso y sobre todo de ese microclima que crea estar en esa zona. Es muy diferente, la brisa del río es realmente, hay que estar ahí para entender un poco de lo que hablo, pero es muy diferente a la vida de la ciudad, muy urbana, obviamente, que nos toca hoy. Claro, y también muy cerca, digamos. O sea, creo yo también que hoy el paradigma un poco va cambiando también en términos de las distancias, ¿verdad? Porque hay ciudades en donde vos vas teniendo primera, segunda vivienda dependiendo a la distancia. ¿Existe algún criterio ahí, Aníbal, normalmente, digamos, a partir de qué distancia uno tiene su segunda vivienda o su tercera vivienda? Lo que vimos normalmente en el mercado internacional es que siempre la segunda vivienda está hasta 1 hora de tu primera vivienda, ¿verdad? Esa es, por decirte, la tradición o lo que normalmente se ve en el mercado, ¿verdad? Por supuesto hay gente que tiene a 2 a 3 horas también de repente, pero en general es a 1 hora, ¿verdad? Y eso por supuesto hace que San Bernardino y Altos se lleve la gran parte de lo que es la segunda vivienda de Gran Asunción, ¿verdad? Ahora, este proyecto, por la escala que tiene, es un proyecto muy grande y por estar sobre el río, va a unir de alguna manera los dos usos. ¿Por qué? Porque depende también del estadio de la familia, de en qué momento está esa familia. Una familia ya, una pareja con nido vacío, puede darse de repente el lujo de que sea su vivienda permanente, estar en contacto con esta magia natural que es el río y sobre todo poder estar a 30 minutos de su familia, de un sanatorio, de todos los servicios necesarios que requiere una primera vivienda. Entonces yo creo que va a haber una unión de ambos conceptos. Va a haber gente que va a estar con su primera vivienda ahí, que va a tener un colegio cerca, que va a tener todos los servicios. Y por otro lado también creo que va a haber familias que van a tener sus embarcaciones, van a querer estar en contacto con el río y va a ser más una segunda vivienda y van a tener a lo mejor algún departamento acá muy bien ubicado en Asunción que eso le deja muy cerca
de sus nietos y de sus hijos, que es lo que normalmente se da en todas las grandes ciudades, ¿verdad? Esa modalidad de departamento y casa de country, como es normalmente en Argentina, en Brasil y en todas las grandes ciudades de Latinoamérica. Genial. Y ese comentario que me haces, Aníbal, me lleva a una última pregunta que te quiero hacer, ¿verdad? Hoy en un contexto de un mercado inmobiliario en Asunción y Gran Asunción, con tantos productos, tanta variedad para diferentes segmentos, creo que como nunca nuestro mercado hoy está diversificado en términos de oportunidades de inversión, desde tierra, pasando por departamentos, logística, oficina, etcétera. Entonces, si tuvieras hoy un cheque, digamos, o en tu cuenta, la posibilidad de invertir $1 millón en productos inmobiliarios, ¿cuáles te parecen hoy los productos más lógicos en términos de generación de plusvalía, de oportunidad de mercado, de rentabilidad, etcétera? ¿Y cuáles son los criterios que vos valorás hoy? Históricamente, la tierra fue siempre muy valorada en el tiempo en Paraguay. Independientemente de los flujos económicos, de cómo va un poco siempre el sistema financiero y todo lo que es un poco la historia esta, siempre observamos que comprar un suelo generó una plusvalía más adelante. Y eso es clave, eso se dio siempre en la historia en Paraguay y sobre todo tiene tradición. Eso lo hace aún más interesante. Entonces, claramente creo que es muy, muy lógico invertir en suelos de empresas desarrollistas sólidas, empresas desarrollistas que tengan una muy buena trayectoria y una experiencia, porque en todo nuevo desafío hay una curva de aprendizaje, como tienen todas las nuevas desarrolladoras de alguna manera, y entonces sin duda yo recomendaría invertir en empresas que tengan una buena trayectoria, invertir en suelos. Cuanto más primera vivienda sea, siempre tiene una mejor valoración. Obviamente es más caro también la primera vivienda, pero siempre es más seguro la primera vivienda que la segunda vivienda, que la vivienda de fin de semana. La vivienda de fin de semana es un lujo. La primera vivienda no. Eso es algo básico que la gente sí o sí lo tiene que tener. Entonces, sin duda recomendaría comprar en un producto como Aquadelta, en un producto obviamente como Aquaterra, dependiendo de la ubicación y de las zonas que uno quiera, y hablando un poco también de proyectos de barrios abiertos, la misma cosa, productos que estén cercanos a las ciudades, a los servicios, esos son los suelos que de alguna manera van a tener mayor valoración en el tiempo. ¿Invertir en tierra o en departamentos, Aníbal? ¿En qué momento y con qué criterios? Perfecto. Esa es una pregunta muy interesante en este momento, porque dependiendo siempre de los ciclos comerciales de los productos, hoy observamos que obviamente hay una sobreoferta en general de departamentos, y eso hace que la rentabilidad en el corto plazo o en el mediano plazo pueda disminuir. En cambio, el suelo, como es una mirada a más largo plazo, es diferente la mirada, ¿verdad? Realmente son productos de repente diferentes. Un departamento alquilado, comprar un departamento alquilado, puede tener ya una rentabilidad en el corto plazo, en el inmediato plazo. En cambio, un suelo siempre tiene una mirada más a 5, 7 años, que lo hace diferente de alguna manera. Pero nuestro ADN es el suelo. Sin falta voy a recomendar, obviamente, invertir en suelo. A lo mejor en el portafolio de cada uno puede obviamente tener un poco de cada uno, pero claramente hoy más que nunca creo que el suelo es una inversión más segura, más tradicional y con una mirada a más largo plazo, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal. La verdad que podemos seguir hablando de muchísimos otros temas. Esperamos poder tenerte muy pronto nuevamente en otra entrevista. Creo yo que el mensaje más fuerte de Aníbal es entender hacia dónde está yendo la ciudad, la oportunidad definitivamente hacia el norte, la diferencia entre primera y segunda vivienda, los beneficios de invertir en la tierra, la mirada del largo plazo, los criterios a la hora de elegir una inversión en tierra. Así que ha sido un
una entrevista bastante nutritiva con muchísimos aprendizajes. Muchísimas gracias, Aníbal. Muchísimas gracias a vos por escucharnos, por acompañarnos. Y te invito a que nos sigas acompañando en un próximo capítulo en este podcast de Paraguay Sotheby's International Realty. Gracias, David. Vamos adelante.